Bien, qué gusto es para mí recibir esta noche a Gerardo Romano. ¿Cómo está Gerardo? Un talentoso actor argentino a quien respeto tanto. ¿Cómo está Gerardo? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Estamos en el aire o estamos Sí, en...? estamos en el aire, estamos en el aire. Yo Muy te bien. veo bien y te escucho bien. Yo no te veo, pero te escucho. Bueno. La verdad preferiría verte que escucharte. Bueno, pero después te mando el video mañana. Gerardo, bueno, primero te quiero preguntar, ¿para vos hay cuarentena o no hay cuarentena? Porque viste que el presidente en las últimas conferencias, sobre todo en la última y en unas declaraciones previas que había hecho, dijo, bueno, la cuarentena ya no existe. Este, si hay cuarentena, me metiste de golpe en el... Este, eh, sí hay cuarentena, una cuarentena menos estricta, menos obligatoria, digamos, menos ejecutada, subejecutada la cuarentena. Pero sí la hay, claro, sí, afortunadamente. Sí, claro, sobre todo apelando a la responsabilidad individual, ¿no? Creo que la gente quiere cuidarse, quiere no enfermarse. Y a propósito de Sí, pero eso, eso sí. depende de la idiosincrasia de los pueblos. Mm. Si vos estás en el Uruguay y apelás a la responsabilidad ciudadana, yo te lo tomo. Porque en el Uruguay sin semáforo, cuando cruza una persona, los autos paran aunque no haya semáforo. Pero aquí en Uruguay no se te ocurra entrar a un lugar donde hay una cola de gente esperando en el banco, en un negocio, en cualquier lado, y interrumpir a la persona que están atendiendo. Para una preguntita que estoy. No. Claro. Entonces ya hay algo idiosincrático que genera una tolerancia. Bueno, Uruguay pudo tener un presidente que fue guerrillero, que estuvo 13 años preso, que mató y robó, El Pepe Mujica. y fue elegido constitucionalmente. ¿Vos te imaginás a Mario Eduardo Firmenich, presidente de la Argentina? No, sin duda Si no. mañana, si mañana le van a hacer un quilombo a Alberto Fernández, que es más de derecha que Macri, creo. ¿Sí? ¿Más derecha que Macri, Alberto? Bueno, ya te estoy hablando de la Sí, formalidad, sí. del default, del no default, de cubrir de cierto aspecto moderado, digamos. Bueno, y de su trayectoria política, ¿no? Comenzó militando en el peronismo de la ciudad de Buenos Aires. Sí, yo lo conozco bueno, de Néstor, cuando lo nombró Néstor jefe de gabinete, y después, bueno, tuve oportunidad de verlo un par de veces, comimos, charlamos, antes que él se imaginara ser presidente, pero yo sí lo imaginaba, porque sentía que era la voz, lo veía en las notas que hacía por televisión y lo veía y sentía que era la voz más moderada, más calma, como respiraba el discurso. No, no es fácil la Argentina y la pandemia, ¿eh? No es fácil que te entreguen un país con una deuda de 100.000 y pico millones de dólares, más de la que tenía. ¿Te acordás de los 30.000 que le dejó Cristina a Macri? Sí, claro. Bueno, ¿sabés cuánto le dejó Macri después de haber pedido ciento y pico mil millones a Alberto? ¿Cuánto? 10.000. Sí. Sí, esos números, vos viste que esos números cuando los chequeas con los economistas difieren, pero bueno, lo cierto es que la No, no, Argentina no, los es una Argentina economistas te la... quebrada y está Ah, quebrada por las malas políticas económicas del presidente Mauricio Macri y por historias previas también, y es cierto, y el no, pero endeudamiento hablo de brutal. números, yo los números los tengo clarísimos. ¿Sabés cuánto había cuando se fue Isabel Perón, cuando la sacaron en el 76? ¿Cuánto? 4.700 millones de dólares de deuda. ¿Sabés cuánto había cuando se fueron los milicos en el 83? Mundial mediante, construcción de estadios, autopistas, bla, 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 aeropuertos. ¿Cuánto? 47.000 millones de dólares. Se decuplicó. Sí, Y sí, así no, seguimos es. con Alfonsín, que se la llevó a 70-80, Menem, que la llevó a 120-130, Y no, no, es la historia lamentable de la Néstor Argentina, ¿no? Kirchner, que nos desendeudó, Sí, nos único caso, desendeudó con el Fondo Monetario Internacional. sí, no, y con el Club de París. Bueno, Que, con el los, Club de que nos París llevo metieron más tiempo. otros milicos, los milicos de la fusiladora, Mm. los que Ahora, bombardearon. Gerardo,
Mañana hay una convocatoria, una marcha, ¿no? Que fue motorizada por algunos sectores, no tanto del PRO, porque algunos intentaron Afortunadamente del PRO no. en estas No horas solo de eso, despegarse, ¿no? Horacio Rodríguez, te abrevio la pregunta. Horacio Rodríguez Larreta tuvo la valentía, la honestidad republicana, de caballero, de felicitarlo a Alberto, en medio de esta disputa mezquina, absurda, porque realmente vos sabés que la situación no es un invento, es mundial. Hay un virus que da vuelta, que mata, que lleva 150.000 en Argentina, 4 Vietnam, 2 Vietnam en Brasil. Nosotros ya estamos en 5.000 y pico, y eso que hicimos los deberes como nadie, porque nadie pecó tan exageradamente. Mirá cómo está Europa. Que Sí, no puede, lo que pasa es que, bueno, la no puede convocatoria de la Inglaterra marcha no declarar tenía, empezó, viste, por un lado, después siguió con la cuarentena, es diversa, ¿no? Pasó también con el caso de no, Vicentín. pero entre el terraplanismo y la cuarentena, y los anticuarentena es fuerte, porque es como no, la comprensión, la lectura cabal, el que más está ganando acá, ¿sabes quién es? ¿Quién? Horacio Rodríguez Larreta. Mm. ¿Me entendés? Porque no va a romper él lo que es un aspecto, un enfoque objetivo. La realidad es una sola. No, sería una contradicción enorme, ¿no? Avalar la convocatoria de una marcha en el No medio se de borra una... la mesa esa, no hace más, no se junta más, Claro. lo más puta que los parió y listo, y se terminó. ¿Y por qué crees que la No es- convocatoria, que bueno, un poco la motorizó Brandoni, ¿no? Y después otros referentes, Sí, me apena mucho, ¿por qué? y porque invitar a generar una situación de riesgo para la población, vos me preguntás por qué, y hace 10 minutos estabas con el caso del chico que había tomado dióxido de cloro, Sí. y entonces ¿y cómo me preguntás por qué? Mm. Por eso, por el mismo que alguien que conlleve a alguien a que lo imite, lo mismo pasa con la marcha y el virus que está en el aire y que no hay que irlo a buscar. Claro, lo que pasa es que viste que Rodríguez muchos Larreta creen... está laburando para Alberto y es un choto o no, o es un tipo responsable que está haciendo lo que la situación pandémica exige. Claro, sí, yo creo que puede Más ser allá de las poco... mezquindades políticas. Y creo que suma más con esa grandeza, felicitándolo al otro por el logro, que eso es otro tema. Como en una semana en la que más logros había, se arregla el tema de la deuda externa después de meses de ese cáncer que nos dejó el presidente Macri. ¿Dónde está la guita? ¿Cómo es que hay 10.000 de vuelta y los 100.000 que entraron, qué pasó? Los del FMI, los 46.000 y los otros. Ahora, ¿Dónde Gerardo, está la guita esa? ahora ¿En los paraísos fiscales? ¿En los países offshore? vos entendés que hay mucha Mira, gente que más allá de la motivación de la convocatoria, ¿no? Que empezó por el tema de la justicia, y siguió con el tema de la cuarentena, que entiende que estas restricciones de las libertades individuales son, si querés, una estrategia política, que no tienen solamente un sustento sanitario, ¿no? claro, nosotros lo fuimos y lo convencimos a Putin y a Boris Johnson y a Donald Trump y a Bolsonaro, a todos que inventen que nos hagan la gamba, que en Argentina queremos engañar al pueblo y hay un gobierno que se llama kirchnerista, y más o menos kirchnerista porque es un frente, y entonces está hinchan las pelotas con el frente y cómo lo dividen y que dijo, hace lo que dice Alberto, no es un vocero, dice Juana Viale, como si fuera analista política. Es un vocero, se escucha como vocero, suena a vocero. Sí, Yo no- parece el vocero del gobierno y no el presidente. Sí, ¿cómo vocero? Me parece si es el tipo que habla con una espontaneidad y sin leer y diciendo lo que siente y viviendo la situación más crítica, la economía más espantosa, más endeudadora de la historia, entregó el ingeniero Macri. Y sobre eso, mojado. ¿Y Sobre cómo yo crees mismo. que va a quedar o qué va a quedar después de la pandemia? Porque la situación Ah, económica claro. la acabas de describir. La situación sanitaria no sabemos, ojalá más o Pero menos va más salgamos... allá, esto pasa en todo el mundo, esto va más allá de la Argentina. Bueno, pero relativamente, Es la Gerardo, voz porque hay otros Zizek, países que tienen otra Zizek, espalda. el filósofo Zizek, Sí, si lo lees, sí. eh, dice que las cosas van a ser mejores. Bueno, yo no sé, yo no coincido, ¿eh?
Yo tampoco coincido porque mientras... Me encantaría pensarlo así, A pero mí yo leo a otros como, no sé, Sabatero, Moisés Naim, que hablan de, bueno, estas ideas redentoras, ¿no? De que esto llegó por algo, y no lo ven de ese modo, ¿no? Yo creo que va a exacerbar lo peor de las sociedades. Sí, 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 sí. No sé, cada vez países más cerrados, cada vez el mayor Yo temor al creo que otro. se avanza un paso, se retrocede dos, se avanzan tres, se vuelve uno, se toma una curva. Yo creo que va a haber todo tipo de enseñanza, porque queda claro también que la rueda de la economía, de la producción, del trabajo, del crecimiento, del capitalismo, es con los trabajadores. Si no hay trabajadores, y por eso se ponen corporativos. Los que quieren que se abra la cuarentena son los capitalistas, son los patrones, los que quieren que la gente vaya a laburar, porque la gente no puede ir a laburar porque contagia. Bueno, pero hay mucho, espera, es cierto, eso es cierto, pero también hay mucha gente que vive de la propia, que vive de la changa, que no tiene patrón. ¿Leíste la editorial de Alfredo Zayat de hoy de No, hoy no Página? la leí, no. Ah, muy interesante el enfoque, ver Espera, pero cómo... espera, ahí te lo tomo, pero ahí tenés, espera, el tipo que hace la changa, no sé, la manicura, que ahora, bueno, le abrieron por ahí la peluquería, muchísima gente que no está pudiendo trabajar, que no es la patronal. También que soy actor y no hay teatro, ni televisión, ni cine, y no sé si volverá a verla. Bueno, por eso no es la patronal. Y porque cuando la gente tenga la guita para poder ir, no sé si va a querer ir por el riesgo que va a implicar, porque la vacuna no es mágica. No, por supuesto, y va a llevar tiempo y no va a ser para todos. Y bueno, pero ya le están tirando bosta, viste, que Hugo Sigman, que qué sé yo, que es negociado. No, va a llegar, pero eso falta. Primero será para el personal de salud, después será para los grupos de riesgo. Ahora, lo que yo digo es que las consecuencias de la pandemia o la cuarentena, como quieras llamarla, vos decías, es mundial. Pero es un espejo en el que es difícil mirarse, porque superior el mundo... al crack del martes 29. Claro, pero Gerardo, el 1929. mundo, vos podés hablar del crack del 29, podemos hablar de la caída de Lehman del 2008, podemos hablar de muchas situaciones en la historia. Lo que pasa es que esto tiene un fenómeno global que no conocimos. Al lado del crack de... Ahí se tiraba la gente por los balcones, por la ventana. Claro, lo que pasa es que Todo el mundo se Argentina... cayó el sistema. Le dijeron a la gente que tenía la guita en los bancos, no hay más guita en los bancos. Hubo a nivel mundial, imagínate con el mundo globalizado de hoy, a nivel mundial lo que pasó, no pasó ni en el 2001 acá. ¿Y vos no creés que la Argentina... A ver, ¿cómo te imaginás que sale de esta? Porque vos hablas del mundo, pero la Argentina venía con sus comorbilidades, ya venía con inflación, sin dólares de reservas, con deuda, con el gobierno de Macri que dejó todo lo que vos describiste y coincido. La Argentina tiene más dificultades para salir. Bien, Deborita, confiando. Sí, ¿cuál sería la pregunta, Deborita? Bueno, que no podemos equiparar, vos hablás de, yo a veces escucho, incluso lo escucho al propio presidente, cuando hablamos de la situación económica del país, decir es un problema del mundo, pero el mundo no tiene 50% de inflación preexistente, no tiene falta de dólares en el Banco Central en un país que tiene una economía bimonetaria, no tiene los números de desempleo, porque ellos tienen un desempleo que rápidamente recuperan una rueda que gira muy rápido. Habrá que tomar una medida de fondo, por primera vez un mecanismo legislativo, institucional, constitucional, en el cual no se pueda violar la Constitución como hizo el ingeniero Macri, que no intervenga el Congreso para pedir deuda. El Congreso de la Nación, en el artículo 75 de la Constitución Nacional, establece que es el Congreso de la Nación el que debe arreglar el empréstito interno y externo de la Argentina. Ahora, Gerardo, yo tengo una pregunta. Si hoy gobernase... Macri, reposera, decirle enamórense, parece que lo tomaba el pelo, enamórense de Christine Lagarde. Pero escucha, si hoy gobernase... Crush with you, Christine. Sí, I have a crush on you. Si hoy gobernase Macri u otro que no fuese el peronismo, ¿vos irías a la marcha? Si estuvieran... No iría a la marcha porque no soy rompe cuarentena. Porque me parece una irresponsabilidad, me parece que es un síntoma de gagaísmo de Brandoni, porque la verdad es que una persona de 80 años tan inteligente, porque para ser tan buen actor hay que ser inteligente, la verdad es que me sorprende que tenga esa desaprensión, no tome la responsabilidad
ética, moral, que significa mandar a la gente a la calle a festejar el día de San Martín. San Martín le cortaría los huevos a todos los que van a ir a la ¿Vos plaza recién mañana. dijiste o te entendí mal que era como mandar a la gente a tomar el dióxido de cloro? No, no lo dije, pero ya lo decís vos y yo estoy de acuerdo. Mm. Sí, claro, me parece mandar a la gente mañana a la plaza a guardar ¿de qué reforma judicial? Si la reforma judicial no es vinculante, si es un grupo de gente notable, doctrinarios que van a dar su opinión respecto de algo que anda como el culo, que es la justicia argentina. Bueno, lo que pasa es que la motivación de la marcha podría ser, si querés, secundario. La gente puede marchar por lo que quiera, lo que pasa es que el contexto de la pandemia es el punto. La marcha es porque el gobierno ha tenido logros en materia de deuda externa, ¿Vos crees que es por eso? de política pandémica. ¿Cómo? Es el país con menos muertos por millón de habitantes lejos. Y lo puso con huevos, ¿viste? Porque todo el mundo sabía que se le iba a romper la economía. Y a cualquiera, a quien fuera, se le rompe la economía. A Adam Smith se le rompe la economía. ¿Vos no coincidís entonces con los que dicen que el presidente o el gobierno se enamoró de la cuarentena? Pero que es un pelotudo, es una persona normal, no lo conocen a Fernández. Tiene panza, tiene una chica linda, le gusta la vida, pasarlo bien, no tiene vocación de masoquista y pasarla mal y complicado. No creo que le dieran a elegir, ¿querés ser presidente con pandemia? Bueno, te mandamos la pandemia, te la inventamos para vos. No, es mundial. Hay gente que duda, no lo puedo creer. No se puede mover el mundo, está detenida la economía, no hay guita, quiebran las empresas. Hertz, la compañía de autos de alquiler, Hertz, súper transnacional, multinacional, fundió, no paga más, quebró, no va. La gente no viaja, no hay aviones, que las compañías, todo el mundo tiene que darle a la maquinita. Y los que más le dan a la maquinita son los gringos, que tienen la maquinita que es aceptada en todos lados. Ahora, ¿vos crees que todos los que se movilicen mañana, que no sabemos cuánta gente va a ser, yo lo que presumo, te digo, porque las marchas... Vi con agrado también que el Rodríguez Larreta dijo, Horacio dijo, que iba a haber fuerzas policiales para preservar la seguridad. Claro, porque en las últimas marchas no hubo. Que golpearon a colegas tuyos. Que es repudiable absolutamente, porque en las últimas movilizaciones no hubo presencia policial y hubo bastante gente, más de la que uno hubiese pensado, teniendo en cuenta ya no lo que dice el gobierno, sino la preservación de la vida propia y de la de los demás, ¿no? Sí. O sea, mañana podría haber una enorme cantidad de gente que vos entendés que, bueno, tienen motivaciones solo políticas. Sí, totalmente políticas, sin ninguna duda. En este momento, y arriesgando ya con la cosa pandémica, ya está, y el contagio ya está, ya no hay ninguna duda que es una situación de mezquindad política, de llevar agua para el molino propio, pero ¿Y vos cómo te cuidás? Y hablo con vos, toco la guitarra, leo. ¿No salís para nada? A propósito, ojalá, si tuviera dónde ir. Pero esperá, ¿no vas ni a hacer una compra para la subsistencia diaria? Sí, hago la compra y en los mismos lugares y salgo a andar en bicicleta todos los días bastante. Te voy a tirar la última para que critiques al gobierno. ¿A cuál gobierno? Al gobierno actual. Va a ser difícil que el Chancho sirva. No sé. Te voy a hablar de los jubilados. Sigue por decreto los aumentos que da el gobierno. Sigue por decreto, pero es más alto que lo que es. Para la mínima nada más. Te voy a mandar los números, para el resto no. Está bien que a mí, sí. Mira, para que veas que soy calzón y no culo atrofiado, te voy a decir la verdad. Sí, me gustaría otra cosa para los jubilados. Bien, no esperaba otra cosa de vos, Romano. Sabía pero que hay... Te digo una cosa, primero le hizo mierda en el 2017 el ingeniero Macri, rompiendo la fórmula de Cristina, llevándonos una fórmula con la cual perdimos... Te voy a decir la verdad, la intención de Macri de esa reforma de la fórmula jubilatoria fue bajar las jubilaciones, pero le salió mal. Y como la inflación subió, hoy con esa fórmula bajó. Los jubilados cobrarían más. No. Igual bajó. No, cobrarían más con el índice de inflación. Igualmente es antijurídico, porque la fórmula de movilidad jubilatoria tiene que ser por ley y tiene que ser progresiva y no por decreto y solo para la mínima. Tendría que ser constitucional y pagar el 82% mínimo vital y móvil como establece la Constitución.
Bueno, ahí De coincidimos. cualquier gobierno. Seguro, seguro. Y además, como la última vez que te entrevisté, vos mismo me dijiste que sos jubilado de la mínima, me dijiste, ¿no? Sí, pero soy un actor que he trabajado mucho y Claro, tengo lógico. pocas veleidades, así que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y yo la verdad que lo único que necesito es que el país funcione, que la gente esté bien, estoy de vuelta, estoy Y queremos verte grande, de nuevo en el teatro. tengo mis nanas. Sí, tenés que No, venir estás como... muy bien. Quiero pedirte lo último, Sí, te queda muy porque... lindo el dorado que tenés Ah, ¿viste puesto. que ahora me estás viendo? No, no lo vi, no te estoy viendo. Ah, Lo vi antes de salir al aire cuando muy bien, hablabas muy con el bien. ministro Quirós. Escúchame, Gerardo, teniendo en cuenta que lo que estamos diciendo respecto de la marcha de mañana o lo que vos decís respecto de tu voz crítica no tiene que ver, ahí yo entiendo que no es político, no es partidario, no es si la justicia sí o no, es puramente preservador de la vida, de la propia y de la de los demás. ¿Qué le dirías a la gente que está pensando en mañana ir a la marcha convocada por Que vayan Brandoni, sin entre otros? agresividad, que se vayan sin agresividad y que vayan a expresarse legítimamente en lo que creen, que se pongan a la distancia prudencial, que se prevengan, que se cuiden, que lleven alcohol, que lleven una escarapela, que se yo, viva la patria. Y una foto de Perón y Evita. Sí, claro, viva la patria. Dije. Está bien, Gerardo, gracias. Te mando un beso enorme. Seguí Gracias. cuidándote y espero verte pronto, no en la tele, sino en el teatro. Me alegró el otro día mucho, no sé dónde hicimos una nota, pues es que no me puedo acordar. Y después de la nota, me mandaste una notita, Sí, porque me alegró verte, y yo también te había comentado que Sí, intratable, era ¿no? intratable, sí que tu espectáculo, el judío, realmente toda la gente, yo no pude ir a verlo, iba a ir a verlo y después pasaron Bueno, tantas pero voy a cosas. volver, después de la pandemia voy a volver para que vos puedas verla. Seguro, todos aquellos que lo vieron, incluso mi propia familia, quedaron maravillados, así que bueno, como siempre, mi Tus admiración y mi papis, afecto. tus papis llegaron, ¿les Sí, gustó? les encantó. Mandale un beso a tus papis entonces. Cómo no, cómo no. El beso, la admiración y el afecto de siempre, Gerardo. Gracias por la Ok. charla, gracias por el disenso ¿Y respetuoso. Fantino, no está Fantino? Fantino está, le mandamos un beso, pero vos sabés que tiene COVID. Sí, sí, ya. Entonces está recuperando bueno, un poquito de descanso y ya el domingo que Ah, viene, no, si Dios no quiere, sale está por al acá. aire. No sale al aire. No, no, porque bueno, está con el diagnóstico positivo, entonces no, no está por Zoom, no está. O sea que tenés que estar bien dormida y bien alimentada. A Sí, sí, full. sí, acá, con los remos. Bueno, te dejo porque tengo Ok. más programa todavía, un gusto hablar con Suerte, vos. suerte, gracias. Gracias, gracias.